El Señor les bendiga, mis hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión para que juntos escudriñemos la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a la palabra, mis hermanos. Vamos a leer Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Damos gracias al Señor. Bendito Dios, te adoramos en esta tarde, mi Señor. Te damos toda gloria, honra, alabanza, honor, poder. Gracias, Señor, te doy por este privilegio maravilloso que me das, Señor, de estar aquí, de ser portador, mi Dios, de tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio grande. Gracias, mi Señor. Me pongo en tus manos, Dios. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo quien haga la obra, que sea tu Espíritu Santo quien dé el mensaje correspondiente, mi Dios, el mensaje perfecto en esta tarde, mi Dios. Te adoramos, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza, Señor. Bendice a la congregación, cuídanos, Señor, protégenos siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí juntos, por este medio escuchar el mensaje fresco de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias una vez más, mi Dios. Recibe toda gloria, honra, alabanza y honor, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta tarde yo quiero hablarles acerca de el día de reposo. El día de reposo, mis hermanos, que el Señor ha instituido. El día de reposo, mis hermanos, que no es una imposición humana, no es una idea de los hombres, sino que es un mandato de Dios, que guardemos el día de reposo, mis hermanos. Y con respecto a esto yo quiero decirles, mis hermanos, que todos necesitamos en este mundo que está convulsionado, en este mundo que está tan rápido, en este mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa. Ahorita el tiempo es muy importante. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos en el instante, todo lo queremos para allá. Y en este mundo, mis hermanos, que se mueve a esa velocidad tan grande, a esa velocidad tan impresionante, en este mundo que está corriendo, en este mundo que está volando, en este mundo que se mueve a esa velocidad tan vertiginosa, mis hermanos, todos necesitamos un descanso. Yo creo que todos necesitamos un descanso. Yo creo que todos necesitamos detenernos un momento. Esa es una necesidad. Yo creo que todos necesitamos bajarnos de este ritmo tan acelerado en el que estamos viviendo y detenernos un momento y parar de hacer nuestras actividades. Esas actividades que nos absorben, esas actividades que nos toman todo el tiempo, toda la atención, toda nuestra atención se la llevan nuestras actividades cotidianas, y yo creo que necesitamos un descanso y detenernos un momento para meditar
en la palabra y en la presencia del Señor. Yo creo que es una necesidad humana detenernos un momento para meditar en la palabra del Señor y en la presencia del Señor. Y tomando el día de reposo, mis hermanos, yo quiero decirles en esta tarde que la palabra reposo, que viene de Sabbat, la palabra Sabbat significa cesar, desistir, interrumpir, cesación completa o hacer cesar las actividades. Es decir, parar un momento de hacer las actividades que estamos haciendo. Parar, detenernos un momento y dejar de hacer las actividades cotidianas que nosotros estamos haciendo, dejar de hacerlas un momentito. Y mis hermanos, si ustedes se fijan en esta definición, ojo con esto, mis hermanos. Si ustedes ponen atención en esta definición que acabamos de mencionar nosotros de Sabbat, de reposo, mis hermanos, se darán cuenta ustedes que no tiene nada que ver con la idea de un relajamiento o de un descanso, por lo menos no de un descanso físico. Y esto se los digo, mis hermanos, porque hay personas que el día domingo en la mañana, ellos dicen, hoy es día de reposo, por lo tanto, yo me quedaré en cama, no me levantaré, porque es día de reposo. Y entonces no vamos al templo, no acudimos a la reunión, no nos disponemos o no nos esforzamos para estar temprano en el templo donde nos corresponde por ser día del Señor, el día de reposo, y nos quedamos cómodamente en casa porque es día de reposo. Y eso es un error, mis hermanos. El día de reposo no tiene nada que ver con ese reposo, descanso físico, sino con un descanso espiritual, con un reposo espiritual. Mis hermanos, el día de reposo es día de levantarnos temprano para acudir puntuales a la cita con nuestro Señor. No piense por ningún motivo que por ser día de reposo usted tiene derecho de quedarse en casa. No, mis hermanos, es un reposo espiritual para el cual necesitamos estar dispuestos, atentos, puntuales a la cita con nuestro Señor. Y cuando estemos ahí en la presencia de Dios, nosotros vamos a tener ese reposo que nosotros necesitamos, ese reposo espiritual que llena nuestra alma, que llena nuestro espíritu, que llena nuestro corazón por medio de la presencia de Dios y del Espíritu de Dios. Mis hermanos, la invitación es a que estemos dispuestos a estar en la presencia de Dios. El domingo, por ejemplo, para nosotros es el día de reposo, es el día del Señor, mis hermanos. Levantémonos preparados desde un día antes para no tener nada que impida que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios y llenarnos, escuchar el mensaje, ahora que no podemos estar reunidos, ahora que no podemos juntarnos como familia, como congregación en algún lugar, mis hermanos, pues levantémonos dispuestos para encender nuestra computadora, nuestro teléfono y escuchar el mensaje de nuestro pastor, que es palabra de Dios, palabra fresca que transforma vidas. El domingo es el día del Señor, mis hermanos. No nos ocupemos en otra cosa que nos impida escuchar ese mensaje fresco. Este momento, mis hermanos, este momento en el que podemos nosotros compartir con ustedes también es un momento de reposo, también es un momento del Señor, también es un momento para estar en la presencia de Dios, escuchar su mensaje, disfrutar de su presencia,
y estar en la comunión con Dios por medio de este mensaje. Este mensaje de jueves también es un momento de reposo, de estar en el Señor, de reposo para Dios. Dios mismo, mis hermanos, como nosotros sabemos, Él hizo toda su creación en 6 días. Pero el séptimo día fue día de reposo. El séptimo día fue día de cesar, de parar, de detenerse, de hacer toda actividad. Él había hecho su creación, le llevó 6 días, hizo algo maravilloso, hizo algo asombroso en 6 días, y el séptimo día el Señor descansó, porque el séptimo día es día de reposo. Amén. El mismo Dios lo hizo así, porque Él reposó de toda la obra que había hecho. El día séptimo, el día de reposo, es el día del Señor. Es el día de no hacer actividades porque tenemos una cita importante con nuestro Dios. Y después de esto, después de que Dios había creado en 6 días y reposado el día séptimo, después de que Dios nos había dado el ejemplo de cómo debemos de nosotros también guardar el día de reposo, después de esto, Dios también hizo un pacto con su pueblo. Después de esto, Dios hizo convenio con su pueblo. Después de esto, Dios dio ordenanza a su pueblo, mandamiento a su pueblo. ¿Cuál era este mandamiento? De que guardemos también el día de reposo. Amén. En Éxodo 20, del 8 al 10, ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? En Éxodo 20, de hecho dice, Éxodo 20, lo leemos, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y continúa en el 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Amén. Así es como lo dice el Señor ahí en Éxodo. Ordenó también que el pueblo hiciera tal cual como Él lo había hecho, que reposara el séptimo día, el día del Señor, el día de reposo. Ahora yo quiero platicar con ustedes acerca de cuál es el propósito de este día. ¿El propósito es simplemente descansar? No, porque si así lo fuera, sería válido quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Y no acudir a la presencia del Señor, pero no. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Sabemos, mis hermanos, que por nuestras obligaciones, sabemos que por nuestras actividades es común que no podamos dedicarle tiempo al Señor, sobre todo acudir, ¿verdad?, a una reunión en donde vamos a estar en la presencia del Señor. Es común que no podamos hacerlo. A mí me preguntan, hermano, ¿por qué no viene los jueves al templo? Mi hermano, porque trabajo, tengo un horario que cumplir, tengo una obligación que cumplir. Es común que por nuestras actividades entre semana a veces no podamos acudir, no podamos asistir al templo, ¿verdad? Es común. No podemos tampoco zafarnos de estas actividades, de estas obligaciones que tenemos. Son nuestras responsabilidades. Pero el domingo, mis hermanos, es común también que muchos no trabajemos. Es propicio para dedicarlo al Señor. Es especial para dedicarlo al Señor. Las actividades nos impiden hacerlo a veces, ¿verdad? Pero por tal motivo, mis hermanos, como hijos de Dios, debemos valorar el día de reposo. Debemos valorar que ese día sí podemos asistir con nuestra familia espiritual,
a estar en la presencia de Dios, valorar que lo podemos hacer y agradecer a Dios que tenemos esa oportunidad de hacerlo y aprovecharlo. Agradecer a Dios que tenemos esa oportunidad y aprovechar que podemos consagrarlo al Señor, que nuestras obligaciones se detienen en ese día y podemos nosotros aprovecharlo. Así que, mis hermanos, aprovechemos esa oportunidad y consagremos ese día para el Señor. Según Marcos 2, 27 al 28, mis hermanos, según el evangelista Marcos 2, 27 al 28, el día de reposo, ustedes lo pueden leer ahí en sus hogares, el día de reposo fue instituido para el hombre, para nosotros, y no viceversa. Por lo tanto, mis hermanos, y como lo dice también ahí en Marcos, en su palabra, el hombre es Señor del día de reposo. Así lo dice en su palabra en Marcos. El hombre es Señor del día de reposo. Esto se lo digo, mis hermanos, porque no es para nada una esclavitud, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, mis hermanos. Es para que nosotros descansemos, es para que nosotros tengamos un deleite, es para que nosotros tengamos una experiencia maravillosa en Dios, en su presencia, y para todas esas bendiciones que nosotros recibimos en el día del Señor. No es una esclavitud. Se los digo porque hay muchas personas que piensan que por ser día del Señor ellos no pueden hacer ninguna otra actividad, y no es así. Nosotros podemos hacer muchas actividades. El domingo también es día de la familia, es día de estar con la familia, es día de convivir con la familia, es día de disfrutar a la familia y otras actividades que nosotros también podemos hacer después de que ya tuvimos esa cita maravillosa con nuestro Señor, después de que ya adoramos al Señor, después de que ya alabamos al Señor, escuchamos su palabra, fuimos edificados, fuimos llenos de su presencia, de su espíritu. Una vez que ya disfrutamos de la presencia del Señor, nosotros podemos hacer otras actividades, no tenemos ningún problema, porque el día de reposo está hecho para nosotros, para el hombre, y no viceversa. Entonces sí lo podemos hacer después de que ya hemos estado nosotros con el Señor. El día de reposo, mis hermanos, Dios lo instituyó para nuestro beneficio, para bendición nuestra, porque nosotros lo necesitamos, porque es una necesidad de nuestro espíritu, es una necesidad de nuestro ser, el estar en la presencia de Dios, dejar las actividades cotidianas para meternos en la presencia del Señor. Fue instituido para beneficio nuestro. Dios lo hizo pensando en nosotros, en nuestras necesidades. Y ahora déjenme decirle, mis hermanos, que descansar de nuestras actividades ese día, pues ya pasa a ser algo secundario. Una necesidad que nosotros tenemos física o de nuestras actividades cotidianas, pero ya pasa a ser algo secundario, porque el verdadero propósito del día del Señor es que nosotros podamos centrar nuestros pensamientos y nuestras acciones en Dios. Que nosotros no tengamos nada que nos impida concentrarnos solamente en Dios, en ir a alabar al Señor, en glorificar el nombre de Dios y en llenarnos de la presencia de Dios. Es un día, mis hermanos, sagrado. Sagrado significa consagrado.
consagrado para Dios, dedicado para el Señor. Es un día que nosotros no podemos desaprovechar utilizándolo para otras actividades, sin antes haber estado en esa cita preciosa, hermosa con nuestro Señor. El domingo para nosotros, mis hermanos, es día del Señor y tenemos que consagrarlo para eso, para la adoración, para la alabanza, para la reverencia a nuestro Dios, para la comunión con Dios que tanto necesitamos porque nuestras actividades nos absorben. Necesitamos esa comunión con Dios para descansar, tener un descanso espiritual, una llenura de su poder, de su espíritu. Así que, mis hermanos, no desperdicien el día del Señor. Levántese con un corazón dispuesto para estar en la presencia de Dios, para escuchar el mensaje de Dios. No lo desaproveche. Es un momentito solamente, es un tiempo solamente que usted va a dedicar al Señor. Encienda su computadora el domingo para estar escuchando el mensaje que Dios tiene para usted. Le garantizo que va a ser algo edificante, gratificante para usted. Para estar en la presencia de Dios, para la oración. A veces las actividades no nos dejan tiempo ni para orar, ni para orar al Señor como Él se merece, para la meditación de la palabra. Amén. El domingo es el día propicio. Es un día para estar con Dios, pero en toda la extensión de la palabra, para estar en la presencia de Dios. Amén. Y el pasaje bíblico que leímos de ahí de Isaías, capítulo 58, mis hermanos, yo ahí veo algunas características del día de reposo que quise sacar para ustedes en esta tarde, mis hermanos. Por ejemplo, ahí en el versículo 13 que leímos, en el versículo 13 dice: en el día de reposo no es para hacer tu voluntad. El día de reposo no es para hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 13, amén. Y muchos de nosotros hacemos planes. Muchos de nosotros planeamos cosas que no tienen nada que ver con Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Dios hizo después de haber creado toda su obra y con lo que Dios instituyó u ordenó para que nosotros hiciéramos también el séptimo día, el día del Señor. Esos planes que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios para el día del Señor no agradan al Señor. Esos planes que nosotros hacemos, en esos planes yo creo que lo primero que deberíamos incluir en esos planes es estar bien preparados, listos para que el domingo en la mañana nada impida que nosotros podamos darle a Dios lo que se merece. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza solo a Él. Dedicar nuestros esfuerzos, nuestras acciones a estar en su presencia el día domingo, porque es día del Señor. Otra cosa que leí ahí en el pasaje, cuando Dios dice: es mi día. Dice el Señor, es mi día, es día del Señor, no es día nuestro, al menos no antes de darle a Dios lo que se merece. Dice el Señor, es mi día, no es nuestro día, es día del Señor, por lo tanto debemos consagrarlo para el Señor, por lo tanto debemos dedicarlo al Señor con disposición, con preparación, para que ese día sea día del Señor. Después de que nosotros le demos al Señor lo que Dios se merece como día, como su día, día del Señor, nosotros podremos hacer otras actividades, pero eso ya después. Otra cosa que dice ahí en el pasaje, dice que es un día santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Significa
apartado. Significa separado, consagrado para Dios exclusivamente. Es un día que debemos separarlo y consagrarlo para estar en la presencia de Dios, para darle a Él la alabanza que se merece, con toda reverencia, con toda devoción. Es un día separado para Dios. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, ahí en el pasaje donde dice, lo llamaréis delicia. Mis hermanos, no sé si para usted acudir a estar en la presencia de Dios sea una carga. Pero si es así, algo anda mal. Estar en la presencia de Dios es algo delicioso, hermoso, glorioso. Estar en la presencia de Dios es algo precioso. Estar en la presencia de Dios es algo que no debería ser una carga, sino todo lo contrario. La palabra delicia significa placer, placer intenso que algo produce, ¿verdad? En los sentidos, en el caso de nosotros es estar en la presencia de Dios, ese placer espiritual, ese placer que nosotros sentimos, ese gozo, esa llenura, esa alegría, ese regocijo, esa felicidad que nosotros tenemos cuando estamos en la presencia de Dios, mis hermanos, es algo indescriptible, es algo que mucha gente no conoce y que nosotros podemos disfrutar. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Mi hermano, en esta tarde yo le digo que aprovechemos el día del Señor para gozarnos, para llenarnos de su presencia, de su espíritu, para tener ese gozo que dice su palabra, esa delicia, ese momento delicioso, maravilloso, hermoso de estar en la presencia de Dios. No lo desperdicie en otras actividades, no lo desperdicie quedándose en su cama, quedándose en su casa. Mis hermanos, es día de reposo, pero de reposo espiritual, de grande gozo, de gran alegría, de gran regocijo por estar en la presencia de Dios y en la comunión con los hermanos. También otra palabra dice glorioso, día glorioso, y eso significa, mis hermanos, donde se manifiesta el Señor, y donde se manifiesta el Señor suceden cosas grandes, maravillosas, portentosas, cosas, mis hermanos, que son una señal de su gran poder, del gran poder del Señor, y nosotros sabemos cuáles son estas manifestaciones de Dios. Amén. Nosotros sabemos cuáles son estas manifestaciones portentosas de Dios que son gloriosas y que se dan en su presencia. Grandes milagros, liberaciones, sanidades, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del poder del Espíritu Santo y tantas cosas que nosotros podemos ver en su presencia. ¿Usted puede renunciar a ellas? No. Necesitamos estar allí puntuales, necesitamos estar allí dispuestos, mis hermanos. Aproveche el día del Señor para ver todas estas manifestaciones gloriosas. Y también por último dice, y lo venerares, el día de reposo. ¿Qué significa venerar? Significa honrar. Significa darle el lugar que le corresponde, guardar respeto, guardar reverencia. Eso significa venerar. Ese día, mis hermanos, nosotros tenemos que darle el lugar que le corresponde. Si ya trabajamos, si ya nos ocupamos, si ya hicimos nuestras actividades 6 días a la semana, nos queda un día. Ese día es el día del Señor. Ese día conéctese con el Señor. Ese día llénese del Señor. Ese día viva en la presencia del Señor. Ese día llénese del poder y de la misericordia del Espíritu Santo. Llénese de esa delicia, de ese momento delicioso, hermoso, precioso que nosotros tenemos
de gozo, de alabanza, de danzar en su presencia, de cantarle al Señor alabanzas, de estar en su presencia, de escuchar su mensaje en el día del Señor. Mis hermanos, no desperdicie el día del Señor, sino que levántese con un corazón dispuesto para estar en la presencia de Dios, para tener ese momento de regocijo, de reposo, de descanso espiritual, de la llenura de su Espíritu Santo. Y disfrute, mis hermanos, aproveche ese día que tenemos la oportunidad. Valoremos que tenemos la oportunidad y agradezcamos a Dios que podemos hacerlo, de estar reunidos juntos, ahorita por internet, después también en el templo, de comunión con Dios y con nuestros hermanos. Disfrute de ese momento de coinonía, disfrute de ese momento agradable de convivencia y de comunión con Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él derrama en nuestra vida. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos das la palabra, Señor, la palabra perfecta, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das ese deseo, Señor, de estar en tu presencia, de guardar ese día para ti, el día de reposo, mi Dios. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, gracias a ti, Padre Santo, de obtener ese descanso espiritual, ese reposo, Señor, en el cual podemos estar en tu presencia y en comunión contigo, Señor, y en convivencia con nuestros hermanos, que podemos hacerlo. Gracias, Señor, que podemos estar unidos como familia, mi Dios. Gracias, Señor, que hay la posibilidad de estar ahí. Yo te pido, Señor, que tú, mi Dios, nos ayudes como iglesia, Señor, a tener ese corazón dispuesto, Padre Santo, para estar allí en tu santo templo, mi Dios, de estar ahí en esa reunión importante, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza, todo lo que tú mereces, mi Dios, y que a ti te agrada, a cumplir el mandamiento, Señor, de guardar el día de reposo, de dedicarlo, de consagrarlo, Señor, para ti, porque a ti te corresponde y a ti te pertenece, mi Dios. Permite que los planes que nosotros hagamos sean esos planes de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la voluntad nuestra, Señor, que nosotros a veces quisiéramos hacer tantas cosas, pero ese día es tu día, Señor. Permite, Padre Santo, que nosotros podamos cumplir tu voluntad de esta manera, mi Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, mi Dios. Quita todo lo que impida, Señor, que nosotros podamos darte a ti lo que te corresponde en tu día, mi Dios, y estar cada día en tu presencia, Señor, alimentándonos de la palabra, de la oración, cada día, Señor, que podamos estar en tu presencia y darte a ti, Señor, toda alabanza y toda adoración, y que guardemos el día de reposo, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios. Recibe toda gloria, honra, alabanza y poder, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.